¿Ya? Sí. Buenas noches. Se ve bien, se oye bien. Al que le vaya mal, que lo diga. Bueno, habéis leído, agradezco que estéis a la escucha de comentarios sobre el Dharma. Habéis leído a Muchi, que habla de Baza, cerca de Guadix, bien comunicado, al parecer. Para empezar a hacer reuniones, aprender la postura, el vaso, cómo entendemos el zazen cotidiano, el zazen sentados, cómo hacer un zafu, seguir un plan parecido al de las sesiones de aquí, que ya le he mandado a Muchi, que espero que lo haya podido descifrar. En resumen, que os podéis juntar unos cuantos. En Alicante está Violeta, en Málaga está Árbol, Basandei, Cincu, en Marbella Alex Marcos, en Sevilla este nuevo Pablo y Tonino, en Murcia Damont, y los de Madrid que queráis pegaros la pechada y demostrar que el Zen es lo más importante de vuestra vida, haciendo esos esfuerzos en vez de tener que competir el Zen con obligaciones, aficiones, opiniones y demás pones. Aquí hay mucha letra, vamos a ver si yo puedo leerlo con una lupa. Gaso. Aquí se lee en blanco y negro, dice la señora. Sí, es que ahora me gusta en blanco y negro. Tenemos una nueva cámara. Bueno, pues vamos allá. Algo sobre el reconocimiento de los propios límites. Cualquier persona razonable que quiera continuar evolucionando, madurando, tiene que ocuparse de conocer sus propios límites. Y una ayuda puede estar en aprender a escuchar y a observar las expresiones de los demás con respecto a nosotros, porque nos dan una información caricaturizada, extremada, especialmente útil. Estas observaciones pueden colaborar a un comportamiento más discreto o controlado, no reactivo, no agresivo, menos manifiestamente egocéntrico, en lo que solemos llamar entrar al trapo. En la práctica del Zen, estas observaciones se realizarán
por sí solas porque aumenta el estado de alerta, de atención continuada. Pero sobre todo es la propia experiencia la que nos va a informar de hasta dónde podemos llegar en lo físico, nuestra resistencia, nuestras reservas, en lo físico, y también en los líos mentales en los que nuestras ambiciones nos meten. ¿Queréis hacer alguna observación o comentario? Eso ha entrado James, Dantoku Yushin y Julieta. Y conocimiento de los propios límites. ¿Qué podéis decir? A Apple la he nombrado respecto a esa cita cerca de Guadix que Mimi está preparando para veros, conoceros, a mitad de camino entre Alicante y Málaga. Y además, bien, en fin, se trata de que os pongáis de acuerdo, de que conectéis, porque él ha puesto su correo electrónico ahí en primer lugar. Así que volvamos al tema de los propios límites. Para gente que no tiene nada que ver con el Zen y para gente que sí tiene que ver con el Zen, cuya regulación se irá haciendo poco a poco por la aparición de nuevos recursos y diferente valoración de las acciones. ¿Alguna pregunta al respecto? Nada. Bueno. La sabiduría natural, el cerebro, nos avisa con fuerte intensidad sobre los productos que están en malas condiciones, especialmente la carne o el pescado, llenos de bacterias, cuyos olores nos hacen huir, separarnos. Somos hipersensibles a los olores de los alimentos en malas condiciones, pero no así tan sensibles a los buenos olores. Ya me habéis oído hablar del sistema límbico en el centro del cerebro, que reacciona a las informaciones que el polo frontal, que es el perceptor de las formas, de las identificaciones, es el sistema límbico el que va a producir esas enormes reacciones. Hasta provocar incluso el vómito. Los olores estimulan recuerdos agradables y desagradables que se suman.
unos comentarios respecto de los sentidos y respecto a la antigüedad en la aparición de la evolución humana, este tema de los olores que al parecer se establece antes de los dinosaurios, antes de la aparición de los mamíferos. Así que está en el cerebro muy antiguo. Otro comentario del mismo estilo es la llamada orexina, también producida en el tronco cerebral, también antiquísima, que dispara el sistema de alerta y la capacidad de cazar o comer cualquier cosa antes de morirse de hambre. El cerebro dispone de estrategias para sostener la supervivencia, de ahorros de energía. En casos de estos, gente perdida en cuevas o perdidas en el mar, todo el cerebro ordena la detención de cualquier clase de crecimiento, de uñas, de pelos, de músculos. Esto explica en gran parte que en tiempos de Buda hubiera la costumbre de comer una vez al día y se hablaba de gente muy longeva. Bueno, pues esto es un descubrimiento reciente, y es que cuanto más se come, más rápidamente se envejece. Si corrientemente un americano medio come 4.500 calorías, pues experimentos con 1.600 a 2.000 demuestran que se duplica la edad de supervivencia y además ocurre un fenómeno curioso de rejuvenecimiento. Si las necesidades son muy grandes pero que no se come, lo primero que se quema es la grasa y después las proteínas musculares. Tengamos en cuenta que el cerebro procesa 100 millones de datos por segundo. 100 millones de datos por segundo. Fijaos qué computadora. ¿Cuánto ha aprendido en estos últimos millones de años de evolución de las especies de las cuales nosotros nos estamos aprovechando? Bueno, no sé hasta qué punto os interesan estas cosas que digo. Por ejemplo, acaban de anunciar que hay 3 millones de escopetas de cazadores o de lo que sea en este país nuestro, y 1 millón en manos de gente de más de 80 años. Estos 3 millones, os lo he comentado 3 veces,
están sembrando de plomo, es decir, produciendo una enfermedad que se llama saturnismo, envenenando los campos y los animales que, creyendo que es una semilla, se lo tragan y acaban en nuestro estómago. Hace ya muchos años que se había propuesto cambiar el plomo, imaginaos la de toneladas que cada año se siembran de plomo, tóxico, como estoy diciendo. Pues hace ya muchos años, por lo menos 30 que yo recuerde, que se hablaba de sustituirlo por hierro. Eso se oxida y se deshace. Pero resulta que había que gastarse el dinero reforzando los cañones de las escopetas. Con lo cual se abandonó la idea. Aisló Arquímedes y Escín. Así me había visto. Y Pablo de Sevilla, que dice que mantenido durante toda mi vida, y ahora, cuando de la adicción no queda ni el menor rastro, aparecen los ataques de pánico o estados de ansiedad muy intensos. Estoy tomando Sumial, Motivan y Lesatín. También tomo Tatén todos los días. Pero este visitante inesperado, este miedo indefinido, se resiste a morir. Y para vivir con miedo es mejor estar muerto. Y para vivir con miedo, bueno, los psicólogos no me han servido de nada. Creo que el único terapeuta eficaz es el Tatén. ¿Por qué tengo tanta angustia? No hay respuesta. Perdóneme, es la primera vez que entro. sí, pero para ser la primera vez te has despachado a gusto. Procura evitar los asuntos personales. Yo hace mucho tiempo que abandoné la psiquiatría, de manera que no me hagáis preguntas de ese tipo. Psiquiatras y psicólogos están en las mismas circunstancias que los pacientes, es decir, despistados. Para vivir así, esa frase negra tuya, para vivir así más vale estar muerto, yo la traduciría de otra manera, diría que se muera tu ego, o por lo menos que le entre una anemia importante, que se debilite. Primero prueba a curarte a ti mismo siguiendo las enseñanzas de Buda. Y verás cómo los medicamentos cada vez son menos necesarios. Y ya que en el de Sevilla, pues ponte en comunicación con Muchi, y es una oportunidad que tienes para aprender algunas cosas sobre el Zen. No todos los budismos son iguales. Unos contienen más prejuicios que otros, más tradición y hojarasca que otros. Y aquí estamos intentando actualizarles. Prueba de ello es que estoy dando noticias científicas, no interpretativas ni especulativas. Bueno,
tenía escrito algo sobre nuevos doyos. El doyo de Asturias, el de León en formación, el de Andalucía, y quería proponeros a los de Madrid que hicierais el vuestro, puesto que sois unos cuantos ya. Cada uno enseña lo aprendido. En el Zen se dice, si sabes una hora, enseñas una hora. Se trata de un plan parecido al de este templo, comenzando por el zafu, el cojín, sobre el que sentarse, la postura de zazen y las instrucciones de cómo, de qué hacer con la mente y cómo sostener la quietud del cuerpo en una posición que es la adecuada, cómo hacer gaso, juntar las manos, cómo hacer sampai, tirarse al suelo, o daitai sampai, tirarse todo lo largo que es. Musina ha entrado. Muchi tiene ya esta información, entonces vuestra colaboración puede ser comunicar con él, ofrecer un lugar, un garaje, una habitación para empezar e irá sumándose gente. Hay mucha gente con mucha necesidad y mucho miedo y mucha angustia y mucha desilusión y mucho sufrimiento. Así que compasión, generosidad, práctica y no miedo. Algo me pide que te comente que ha entrado. Sí, ya la he visto. Y ya he dicho que la he nombrado, o le he nombrado, que no recuerdo si es chico o chica, que se pone en contacto con Muchi, que al principio de la charla, si rebobina, verá que ha escrito su dirección de correo electrónico para poneros de acuerdo y encontraros hacia Guadix en Baza, creo. Madrid y entornos, ya sois los suficientes para iniciar un dojo, donde veros a mitad de cada mes, coincidiendo con el zazen de la sangha de aquí. Así los andaluces tendrán menos viaje que hacer. Los principiantes y especialmente los refugiados en Buda, Dharma, Sangha, los que han tomado refugio, han de tomar como una instrucción escribirme después de cada sesión y si continúan practicando, hacerlo cada 15 o 20 días sobre los cambios experimentados evitando los comentarios personales. Por cierto, David no le veo, ¿no? No. Evitemos los comentarios personales. Como todo el mundo
uno, los comentarios que hago sobre animales los estoy haciendo sobre humanos igualmente, porque estas diferenciaciones son egóticas, intelectuales, no son globales. Ahora un comentario sobre peces. Las noticias son que antes de la mitad de este siglo, o sea, dentro de 30 y tantos, 40 años, habremos acabado con los peces del mar, en un efecto dominó, puesto que unas especies dependen de otras. En Londres, una cadena de restaurantes carísimos ponen en su carta las especies en peligro de extinción, lo que resulta ser un estímulo muy rentable para los papanatas adinerados que pueden permitirse el lujo de pagar grandes cantidades por especies que van a desaparecer en breve. Si esto no son índices de estupidez, no sé qué puede serlo. Cada año se pescan 100 millones de toneladas de pescado y el 40%, sobre todo peces pequeños, se utiliza para alimentar las piscifactorías. Piscifactorías, estoy pensando en las de salmón, estas que están en el mar, en redes, y que con estos peces, estos salmones son engordados. Pero resulta que para que un salmón gane 1 kilo, hay que pescar 4 kilos de estos peces. Hay que retroceder 200 años para salvar el pescado, protegiendo grandes zonas. En solo 7 años, las pruebas hechas producían una repoblación por la que se multiplicaban por 5. Y en reservas solo se dedica el 1% del mar. Hay un acuerdo internacional para ponerse de acuerdo en 2012 para aumentar estas áreas. El problema es que la cuestión o es ahora o es nunca. ¿Algún comentario? No hay comentario. Vamos a ver sobre el engaño. El engaño en los jóvenes, especialmente, contribuye a la pasividad tan frecuente en estos tiempos y al aislamiento, con ese fenómeno que está ocurriendo en Japón, de que los chicos se meten en su cuarto y no salen, están con internet y no salen. Así que, desilusionados y temerosos,
Son engañados por los padres, los profesores, las parejas, los políticos, los empresarios, los bancos, las religiones, los vecinos, las televisiones, las películas, los mercados, Internet, etcétera, etcétera. La sensación de impotencia en los jóvenes recuerda los años 50, después de las dos guerras. Las cosas se han precipitado desvalorizándolo todo. Imposible cambiar las cosas solo por deseos. Impotencia y desilusión, aislamiento y evasión, drogas, botellón, sexo, fútbol, la noche, son las salidas posibles a esta gente tan desesperanzada. Una gran parte se explica porque la educación apenas existe. Lo que hay es instrucción. Grandes palabras, apariencias, teorías. Por tanto, una enorme contradicción manifestada por padres y educadores que se preguntan ¿qué hemos hecho mal? Desde mi punto de vista, la respuesta es todo. Porque seguimos en un mundo teatral, teórico, en el mejor caso de buenas intenciones, de ilusión, de cuentos de hadas, de hipocresía, de desorientación por parte de los dirigentes y de el público en general. Pensando en el mar, tendríamos que decir el mar es nuestro, no es vuestro, es de todos. El mar es de todos, no tiene propietario. Y debe hacerse esto y esto. Pero se nos ha enseñado, se nos ha domesticado, y lo más que hacemos son rogativas. Mientras nos educan las televisiones e Internet. Un ejemplo, la anorexia entre los jóvenes. La insatisfacción estética sobre el propio cuerpo es una de esas modas tópicas establecidas por la codicia, por la apariencia, es decir, por el ego, en las mujeres que va alcanzando a los hombres.
La inseguridad de los padres, el ejemplo de las teles, las exhibiciones de la moda, los niveles de conciencia tan escasos, es decir, la falta de criterio, están haciendo estragos. El arquetipo no es ya la joven tubular, sino francamente delgada por abajo y por arriba. Pero la imagen, la autoimagen, es gorda por abajo, por atrás y gorda por delante. Y eso lo soluciona la silicona. Porque la alimentación, esta alimentación, cuyos resultados se ven paseando por las calles y viendo tanta gente con sobrepeso, no se coloca donde queremos. Las grasas no se colocan donde deseamos, así que hay que hacer liposucciones y modelaciones del cuerpo a base de productos artificiales, con todos los riesgos que las acompañan. Y a esto se llama cultura. ¿Alguna cosa? Desde los 40 a los 50 años, las desilusiones se multiplican, aunque algunos intuitivos no necesiten demasiada experiencia de desilusiones y sufrimientos para buscar el cambio. En la misma proporción de las desilusiones, se desea algo nuevo y distinto, un descubrimiento para poder vivir otros 40 años. Con pasión, con interés, con implicaciones, o como le llame cada uno. Los más tercos, o sea, los de ego más rígido, siguen pidiéndole a la vida, que gracia, que les haga felices. Son los que escriben cartas a los Reyes Magos o dan algún sentido al sufrimiento, que es la misma cuestión. Pero esto que ocurre de una manera extensiva, las desilusiones, el estrés, la angustia, las depresiones, las somatizaciones, es decir, cómo el cuerpo manifiesta la desilusión con signos de enfermedad, no se refieren solo a la existencia personal, sino
al funcionamiento general del mundo. De los 50 a los 90, según las investigaciones recientes, telomerasas y demás, la longevidad puede alargarse hasta los 120 años. Antes de eso, me parece que habría que inventar medios para soportarlo, reciclajes, segundas y terceras vías, mientras se está en las anteriores. El aforismo antiguo de que la vejez se prepara en la juventud, o también que si subes la montaña como un viejo la bajarás como un joven, sugieren nuevos aprendizajes, porque va a resultar muy difícil vivir o lo que sea, a menos que nuestra ignorancia sobre lo que estamos haciendo con el planeta acabe con todos nuestros proyectos. La ambición y la codicia ilimitadas, las guerras como consecuencia de las manías expansionistas de posesión, la crueldad como diversión, las drogas, los secuestros, para disponer de órganos trasplantables por su venta, la trata de hombres y mujeres, los niños soldados, la venta de armas, la afición patológica al dinero y el adiestramiento para el consumo indiscriminado, la corrupción en todos los estamentos, la manipulación de los valores, en una cultura hipócrita, las televisiones, etcétera, sangrientas y sádicas, desilusionan ya no solo a los jóvenes, sino también a los mayores, porque la impotencia frente a estos fenómenos es histórica y creciente. ¿Cómo vivir, pues, en un mundo así? Volvamos a Buda, que al ver la vejez, la enfermedad, la muerte, se preguntaba, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Y cómo se puede salir de él?
Saludos, querido. ¿Qué dice? ¿Aprender a morir se pone en la frente? Aprendemos a morir si aprendemos a vivir. Aprender a vivir y aprender a morir es la misma cuestión. Pero lo que yo estoy hablando es del sufrimiento innecesario, provocado por otros, debido a la ignorancia, la estupidez, la codicia, la ambición, el deseo de poder, la imaginación dedicada a esos objetivos del tener. Entonces, Buda ve en el mundo y en el propio ego la misma cuestión y propone aprender a vivir de otra manera. Mejor dicho, aprender a vivir, porque eso es desvivirse. Lo anteriormente dicho es desvivirse. Y hay gente que tiene las energías, la intuición, la curiosidad, como para intentarlo. En lugar de quejarse, echarle la culpa a los demás, o incluso a sí mismo diciendo, reconociendo una falsa debilidad, fácil de demostrar en contrario, porque esas personas cuando desean algo con fuerza sí tienen energías para perseguirlo. Entonces parece haber aquí una desorientación, condicionada, por supuesto, aprendida. Soy incapaz. ¿Por qué vas a ser incapaz? Eres capaz, porque dispones de una naturaleza de enorme sabiduría que tienes encerrada en tu cajita de animal doméstico. Bueno, quizá queráis hacer algún comentario. Hago un caso. Nada, ¿eh? ¿Os habéis dormido? Su signo.
Chile no es como un verso mayor. Por ofrecernos a los de Madrid la posibilidad de tener aquí un punto de encuentro para ayudarnos en la práctica. En sí, no verso. Y Sirio, no verso. Bueno. JC. Un verso. Lo de la Odesina es muy revelador. Este lo ignoraba. Un verso y Sampal. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí hasta el próximo día, hasta el lunes. ¿Ya?